Bien, ya estamos en estudios con Alberto Sánchez Aizcorbe, candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular. Señor Sánchez Aizcorbe, buenas noches, gracias por estar aquí en el programa. Buenas noches, David, muchas gracias por la invitación. Una aclaración sobre su afiliación política, porque es una de las cosas que se le ha cuestionado. Usted fue personero de Perú Posible el año 2000, en un momento crítico contra el fujimorismo. Bueno, luego tuvo un paso por el PPC. Bueno, con el PPC no, nunca he estado inscrito en el PPC, pero sí las dos elecciones que he ganado las gané como unidad nacional, ¿no? Perdón, unidad, sí, sí. Okay, perfecto. Y ahora aparece con el fujimorismo. Entonces, ¿estaba buscando un partido con quien postular o hay una alineación con ciertas ideas? No, en realidad hubo una intención de tener una unión de voluntades y de mejorar la vida de Lima, volver un poco a recuperar la alegría de vivir que hemos ido perdiendo, porque Lima ahora está caracterizada por la violencia, por la inseguridad, por cierta desazón, ¿no? Como ciudad me refiero, estoy hablando de la ciudad. Entonces tuve una conversación, varias conversaciones con diferentes grupos que pensábamos más o menos que podíamos entendernos en el tema de ciudad, de tener esa visión de ciudad que se ha escatimado tanto tiempo y que se han hecho una serie de obras, proyectos que no conducen a lo que uno quiere. Uno quiere, no solamente como vecino, sino especialmente con mi profesión como arquitecto. ¿Qué obras de las que se están haciendo en Lima no conducen a una mejor vida para los limeños? En general, no solucionar los problemas de fondo. Y los problemas de fondo son el transporte, la inseguridad y también otros colaterales. Entonces, si no has tocado, si no tienes un tema de desarrollar la ciudad con una visión clara, estructural, ¿no?, que es lo que necesitamos. El transporte ha sido relegado una y otra vez. Una consulta, ayer estábamos con Enrique Cornejo, hemos estado con Fernán Altuve. Durante el debate municipal, de hecho, una de las cosas que se le reconoció a la alcaldesa Villarán fue que por primera vez, Lima tiene un plan al 2025, y usted habla de falta de visión. No, entonces, eso tampoco es exacto. Al plan de MET, Plan de Desarrollo Metropolitano, Plan de MET, no fue una visión a largo plazo que lo financió. No, claro, pero eso ¿en qué año fue? Eso fue en el año 65, ya, cuando pero por era Bedoya Reyes alcalde. Ya, perfecto. Después vino Reo, hizo otro plan, de Lima al 2000. Ya, okay. Y después se sucedió, o sea... después ya no, o sea, después planes renovados. Sí, al 2010, pero lo que pasa es que se renuevan y no hay una visión real integral. O sea, el urbanismo es algo que no es técnica como se pretende, y la planificación es un poco técnico, hablamos un poco de forma técnica, la planificación suplantó al diseño urbano, al urbanismo, al URBS, como lo concibieron los griegos y posteriormente en varias etapas de la historia urbana. Entonces se planifica, y town planning es otra cosa, no es exactamente diseñar la ciudad. Entonces no se ha diseñado la ciudad, han habido planes, se han respetado algunos lineamientos. ¿Qué es diseñar la ciudad? Pero no se ha hecho ciudad. Tú dime dónde encuentras la nueva ciudad, la ciudad contemporánea de Lima. Pero por eso, ¿cómo se diseña una ciudad? ¿Cuál es su propuesta en ese sentido? Básicamente es la red de transporte. Es como todo el aparato circulatorio de un cuerpo humano. Tú tienes que tener una visión clara. Entonces, en ese punto, solamente me limito a decir, ¿cuál fue la respuesta a la ciudad contemporánea? ¿Quién dio el primer paso? ¿Cuál fue la primera ciudad que evolucionó por la revolución industrial? Que fue, podemos situarlo en Londres. Londres recibió ese gran impacto de la máquina, ¿no?, del vapor y todo lo que vino con la revolución industrial. ¿Y qué hizo? Dijo, bueno, tengo que solucionar. Esto ya no es la velocidad de 4 kilómetros por hora, sino la velocidad de 100 kilómetros por hora. Y hace 151 años, Londres dijo e inauguró la primera línea de subterráneo. Entonces, ahora, esa era la respuesta a la ciudad contemporánea. Ahora ya hay 4 o 5 líneas diseñadas. El monorriel del señor Castañeda no hablemos de monorriel porque eso es una tontería. Ya, okay. Entonces, pero en esa ruta incluso hay una nueva ruta para el metro de Lima. Aparentemente ya hay un plan que se ha continuado desde el gobierno aprista hasta ahora, lo cual es una buena señal. Entonces, digamos, eso ya está. Entonces, ¿tiene una discrepancia con esa ruta? No. Yo desde el año 77 que escribo, especialmente en Caretas, el tema urbano y el tema del metro. Soy convencido que la única solución
para la ciudad contemporánea, y sobre todo pasando los 3 millones de habitantes, es el sistema de tren, sea elevado o sea subterráneo. Entonces nosotros hemos venido demorando y pateando siempre, por una serie de razones, entre ellas los lobbies que siempre han existido a favor de otros sistemas. Entonces, hemos demorado, y de 34, nosotros estamos en el puesto 34 de cantidad de población de ciudades más pobladas en el mundo. De las 33 que nos anteceden, solo hay 3 que no tienen un sistema subterráneo. Entonces, eso es clarísimo. Y ¿qué sucede con el transporte masivo, que es el que estamos hablando? Ordena la ciudad, ordena el territorio. Ahora, para ir a lo que es su propuesta, sí. Yo iba al punto de que ya hay concesionadas dos. Hay una ruta ya completa, hay una concesionada que es la segunda, y ahora vienen las licitaciones para la tercera y la cuarta. Exacto. Y se están diseñando las nuevas. Hay la red del metropolitano, hay unas vías expresas que se están ampliando, y está supuestamente el tema del reordenamiento del transporte público. ¿Qué cosa es lo que falta entonces en todo ese sistema? En principio, una unanimidad en cuanto a las 6 líneas del tren eléctrico, porque eso está planteado en el Decreto Supremo 056 de 2010. Sin embargo, cuando el gobierno actual, presidente Humala, junto al primer ministro y el ministro de Transportes, en febrero del 2012 salieron y anunciaron el 2, hubo una oposición muy fuerte de parte de la Municipalidad Metropolitana. Eso para mí estuvo clarísimo, y hemos tenido que pelear por eso. Entonces, se insistía en seguir con un sistema en superficie, cuando ya la superficie no da más, tú lo compruebas todos los días en las calles, ¿no? Entonces tenemos que tener una claridad en ese sentido. Creo que todos estamos de acuerdo, en este momento todos los que tenemos que ver con el tema de que haya una unidad. ¿Qué más? La unidad técnica de transporte única, okay, que maneje el sistema en Lima. Okay. Y tenemos que seguir con esas 6 líneas y no discutirlas. Porque si seguimos pensando que no, miren, mejor esto lo pateamos para el futuro, porque la situación económica, porque es muy caro, son tonterías. Okay. Tonterías que no debemos entrar a discutir. Esos temas que usted plantea son importantes, interesantes, sí, están fuera del ámbito de acción directo del municipio. No. Porque en el tema de los metros está en el gobierno nacional, y en el tema de la autoridad autónoma pasa por una reforma, por una ley en el Congreso, perdón. Cualquier ciudad del mundo en este momento no tiene el presupuesto suficiente para resolver este tipo de problemas. Claro. Eso tiene que necesariamente los gobiernos nacionales, quizá compartiendo en parte, como en Colombia, que el gobierno central financia la mayor parte, en el caso de Medellín, del tren elevado que tienen, en el caso de otras ciudades, y participa también con una parte del presupuesto el gobierno regional y también el gobierno municipal. Pero nadie le exige al gobierno municipal, y ese ha sido el gran error, pensar que con el pobre presupuesto que tiene de 1.800 millones, un poco, casi 1.800 millones de soles al año, Lima puede enfrentar y solucionar los problemas de 10 millones de habitantes. Ese es el consenso. No es posible que un municipio como el de Lima tenga ese presupuesto tan paupérrimo. Pero de nuevo, para que eso cambie, eso implica que el Ejecutivo, hay un cambio ejecutivo y que decidan darle más recursos, cosa que hasta ahora no ha sucedido. ¿Cómo se terminó la línea 1 del tren? Pero quiero recordarle algo. Sí. Ese problema del municipio de Lima es gracias a que el señor Fujimori le quitó recursos al municipio de Lima, buscando que los alcaldes de Lima no se conviertan en un peligro político para él. Yo no creo que haya, yo no estuve de acuerdo con esa posición, porque ¿qué sucedía? Lima absorbía el porcentaje mayor de los dineros que debían repartirse a nivel nacional. Entonces lo que hizo el Decreto Supremo, o Decreto Ley 776, fue abrir, porque Invermet se había convertido en una suerte de gran papá que distribuía, y no eran muchos fondos tampoco a nivel de Lima metropolitana. Entonces eso fue un cambio para favorecer a distritos alejados, a distritos que no llegaban. Y para perjudicar políticamente a quien fuese alcalde de Lima, cualquiera, que siempre era Belmont, se convirtió en opositor para Fujimori, ¿no? Lo digo porque usted está en el Fujimorismo, sería bueno conversarlo internamente. Yo conozco muy claro, Ricardo Belmont pudo hacer obras gracias a la transformación que hubo económica. El gran digamos, Fujishock, que se llamó en ese momento, ¿qué produjo? Por un lado, que Estela, no sé si recuerdas Estela, hizo funcionar por primera vez la SUNAT.
Y la SUNAT empezó a recaudar los fondos que no se habían recaudado nunca. Y eso, un porcentaje participaba Lima. Y el impuesto, la gasolina que tuvo un alza de 1.300%, el fondo municipal ahí estaba. Y todo eso lo captó Lima, o sea, hubo fondos. Por eso Belmont hizo una serie de obras porque los proyectos ya estaban Belmont listos. Hizo varias obras, Que con el tiempo ha sido olvidando, pero claro, hizo importantes obras en Lima. Okay. Pero como digo, ¿quién generó los fondos? Fue el gobierno central, no fue la administración municipal. Entonces, ahora, si no, no hubiera habido obras. Y todas esas obras, el intercambio de yoque, el intercambio de los cabitos, la transformación de la playa San Castilla, todo eso se hizo porque empezó a funcionar la SUNAT, se empezó a recordar fondos y también el impuesto a la gasolina que favorecía directamente a Lima. Entonces el 776 corrigió. Yo no creo que haya sido un ataque, porque además, por último, debemos tener la mejor relación, seamos quienes seamos, los que estemos en la municipalidad y el gobierno central. Eso es importantísimo. Lo que no puede haber es desentendimiento, ¿no? Y, por supuesto, siempre están los celos políticos y ahí entran, pero es un tema largo de discutir, pero que creo que fue una medida que yo como arquitecto la vi buena, porque fue democratizar. Descentralizadora en el sentido de... hablemos del tema de seguridad ciudadana, nos quedan 4 minutos. ¿Qué propone usted en ese campo? Bueno, estamos preparando el proyecto de cómo atacar el tema. Ahora se ha discutido mucho y lo que veo que hay una serie de criterios comunes, pero no ha habido hasta ahora, yo los 8 años que he estado de alcalde, y todos los alcaldes han quejado lo mismo, no ha habido una unidad de tratamiento. Entonces no están claramente diferenciadas. Si bien la ley pone responsable al alcalde, el alcalde lo que tiene que hacer es la prevención y sobre todo la planificación. Pero si hay un divorcio entre la Policía Nacional y el gobierno local, es muy difícil. Y tenemos que, una cosa importante es tratar por igual a los distritos. Nosotros hemos empezado a trabajar con la alarma comunitaria, porque ahora estamos en la era de las cámaras. Todos pensamos que las cámaras, que subir la cantidad de serenos. Y yo hacía una pregunta y la he repetido varias veces. Y la contestación ha sido la misma. ¿Qué prefieres tú, tener 100 serenos o 50 policías bien preparados y bien pagados? Y te lo preguntaría a ti en este momento, o a cualquiera de los televidentes, ¿cuál sería la preferencia? Entonces, cuidado, porque algunos distritos se han podido dar el lujo de tener cuerpos bastante desarrollados de serenazgo, pero además muy limitados porque no manejan nada disuasivo y les rompen la cabeza cada rato en los distritos. En algunos distritos. Entonces, eso por un lado hay que definirlo muy claramente y ya es un tema que se trata en conjunto. Pero mientras tanto, al aplicar la alarma comunitaria es mucho más económica y podemos llegar a los lugares que el fujimorismo ha ido recorriendo. Ahora, yo al recorrer los distintos distritos, sobre todo las partes altas, las partes con menos recursos, hay un reconocimiento al presidente Fujimori, y lo voy a decir con toda franqueza, que realmente preguntas qué hizo esto y te contestan, y no puedes ignorar esa realidad. Y entonces esa democratización de la ciudad es importante, y a eso contribuye la recuperación del espacio público y la vinculación que la movilidad te produce. Un tema final. Sí. Una de las cosas que se le ha señalado a usted es que, siendo alcalde de La Victoria, no ha sido estricto con el tema de los prostíbulos, estos lugares además en los cuales, bueno, la señora Susel Paredes del municipio de Lima ha señalado eso. Además ha habido reportajes en televisión donde incluso había como quintas en las cuales incluso había niños y niñas que vivían ahí y que eran una excusa para que la policía no pudiese intervenir. Y que no, ese es otro tema. Pero que esa dentro... señora yo he visto que es muy efectiva, tiene un resi en chiquito, ¿no? Entonces entra con 1000 policías atrás. Yo te voy a decir, la Plaza Banco Cápac, cuando entré, era el centro de prostitución. Y cualquier muchacho te va a recordar y te va a hablar, o cualquier hombre de la Victoria, salieron muchos reportajes en televisión. San José, sin 60 años, intocable, porque era protegido incluso por algunos miembros de la Policía Nacional. Eso se cerró, y se cerró con el Escuadrón Verde.
Ahí tuvimos no digo una pelea, sino una acción decidida. Y después hemos cerrado una serie de prostíbulos clandestinos. Lo que pasa es que no hay una respuesta. Cuando tú tocas el tema, dime, ¿qué hacemos con la prostitución que no está prohibida por ley? Entonces te dice, no, hay que y mandarla al distrito, a la zona de Ancón, Saltancón. Eso no le ponemos el cascabel al gato. No claro, es que nadie va a aceptar que en su distrito, que es lo que pasa en muchas ciudades, sea el espacio designado para ese tipo de... Pero sin embargo Colombia, por ejemplo, y Uruguay tienen leyes. Colombia es quizá en ciertos aspectos más conservadora que el Perú, ¿no? En algunas de las ciudades. Sin embargo tienen unas leyes bien adelantadas en que hay beneficios sociales, hay vacaciones, pero sobre todo, y eso no podemos, ¿qué hace el Ministerio de Salud? ¿Cómo controla? Porque lo que hemos encontrado, nosotros cuando hemos intervenido, en San José mismo, eran como 8 pisos repletos de mujeres en unas condiciones infrahumanas. Eso no lo podemos permitir. Un gobierno no puede permitir eso. Ahí tiene que estar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. Así es. Bien, señor Sánchez Escobar, acabó el tiempo. Muchas gracias por ver esto acá. Veremos cómo va la campaña y volveremos a conversar seguramente. ¿Cómo no? Que lo vaya muy bien. Vamos a la pausa y regresamos con Romina Díaz, directora del programa Emprende Ahora, que ha lanzado su 7ª convocatoria para dar becas a jóvenes de diferentes partes del país. Regresamos con ella.